Sí, buenas noches. Voy a comentar los pormenores de la cuarta ronda del torneo clínica de ajedrez del mes de febrero. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar con la partida de uno de los punteros, Teo Cabanillas, jugando con Javier Peirano. Comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y Teo Cabanillas jugó C3, entrando en la variante en media en desuso, llamada Ponciani. Entonces el negro hace una de las dos variantes principales, la otra es de 5, atacando el peón central, y el blanco hace una también rara jugada en este caso, alfil B5. Lo normal sería jugar D4, y se suele jugar caballo por peón, y el blanco hace D5, atacando el caballo de C6, para luego de que el mismo se retire, se puede capturar el peón de E5. Y esta posición se cree que es equilibrada, luego de la jugada caballo G6 del negro, ¿no? Entonces, la posición está bastante simétrica, y con el centro, bueno, desapareciendo los peón E de cada uno de los jugadores. Bueno, entonces, alfil B5 no es que es un error, pero en caso de jugar bien al negro se llegaría a una posición sin tanto desequilibrio. Vamos a ver ahora cómo fue la partida, alfil B5, al estilo de Ruy López. El negro jugó D6, entrando en una Ruy López, pero ahí pudo haber jugado caballo por peón el negro, comiendo el importante peón central, y lo mejor que podría hacer el blanco sería enrocar y tratar de lograr algún tipo de compensación. Eh, claro, a ver, por ejemplo, si habría un D6, se podría considerar misma la jugada de 4 podría llegar a ser, amenazando en jugar contra la clavada, y también es posible en torre 1. Torre 1 o D4, combinadas las dos jugadas. Y creo que hay alguna compensación por el peón. Por lo tanto, en vez de jugar D6, creo que directamente hay que buscar devolver el peón y enrocar lo antes posible. Por ejemplo, torre 1, caballo se va, y bueno, en caso de D4 se puede tomar, y bueno, hay compensación por el peón. Podría llegar a ser compensado, entonces se jugó D6 y el blanco enroque, alfil E7, llegando de plano a una Ruy López variante Steinitz, que es la línea que se hace en la jugada 3 de la Ruy López D6. El blanco está proyectando jugar D4. Me parece que lo mejor es enrocar para jugar a D4 alfil D7. Allí, por ejemplo, podemos notar que el peón central está siendo atacado en dos ocasiones por parte del blanco, el peón de D4 y el peón y el caballo de F3, defendido por el caballo y el peón de D6. Si eliminamos uno de ellos, alfil por C6, seguiría alfil por C6, y contra D por E5, al haberse agregado el alfil, el negro puede responder caballo por E4. O sea que el negro está peleando en esta posición eh, con una ligera desventaja que lo da el tener para el blanco dos peones en el centro contra uno del negro. A6 no fue tan buena como la anterior, no por alfil A4, sino por alfil por caballo y la llegada del peón al centro. Entonces, el negro tiene dos opciones: o sostener el centro, a lo cual el blanco puede empezar a girar con el caballo hacia el peón de E5, y si el negro lo defiende, se combina con la jugada dama A4, seguido oportunamente de caballo A5, en el caso, por ejemplo, de alfil B7. Y en el caso de E por D4, simplemente se logra el centro. O sea, todo esto es una lucha por el control del centro. Si el negro renuncia con este tipo de juego, bueno, el blanco lo obtiene, y si no lo renuncia, se tratará de buscarlo, hacerlo renunciar.
Bueno, alfil A4 no fue tan precisa, sobre todo porque el negro pudo haber continuado de este modo y haber liberado más las acciones. Se jugó en roque, D4, de vuelta tenía B5 el negro, pero jugó directo alfil G4. Esto hubiera permitido, este orden de jugadas, la jugada alfil por caballo, y luego de peón por peón, ante la amenaza de cambiar damas y capturar el peón D, habría que jugar así. Entonces le quita la pareja de alfiles y queda como factor preponderante la mejor estructura de peones de parte del blanco. En la partida se jugó D5 y siguió B5. Alfil se fue y caballo A5. Bueno, caballo de B a D2. En este caso juega el blanco y el negro se apresura al jugar C6. No fue lo más eficaz. Era mejor preparar la jugada C6 y después de esta secuencia, recién ahí llegar y de alguna manera el negro tiene contrajuego sobre el peón de C3. Ahora, el orden que se ha efectuado permitió B4 y ahora todo esto es favorable al blanco, sobre todo porque pudo haber jugado peón por peón en este momento y luego defender el peón con alfil A4. Se jugó H3, se cambió, se comió el peón central. La partida está desordenada. El blanco tiene pareja de alfiles, pero el negro juega bien con A5 porque, bueno, creo que el blanco debió haber jugado acá un movimiento sólido como A3. Y en caso de A por B, C por B, y tendría dos peones libres en el flanco dama, el blanco, aparte de la pareja de alfiles. El negro tendría un peón C libre y una mayoría en el flanco rey, sacando el caballo y jugando F5. Bueno, pero en la partida se jugó B5. Ahí crea el peón pasado en la columna B, pero el negro, bueno, hay que considerar que cuando se crea un peón pasado, como en este caso, lo adecuado es buscar el bloqueo. El bloqueo sería colocar un caballo en B6 y entonces tratar de jugar en el lugar donde el negro sí tiene mayoría, o sea, en el flanco de rey. A cambio de un peón, el negro empezaría a movilizar su masa de peones. Entonces se jugó a 4 y el blanco pudo haber jugado mejor que alfil A3, torre B1 para tratar de avanzar el peón, el negro busca el bloqueo, el blanco ataca dos peones en A y en C, y el negro llega justo a defender todo. Bueno, esta posición con alfil E3, el blanco tiene una ligera preponderancia, pero es cierto que el negro va a intentar jugar oportunamente con F5. Bueno, alfil A3 se jugó en la partida y el negro no jugó nunca el plan de G6 y caballo D7, que tenía que ver tanto con el bloqueo como la jugada de F5, que es la que daría contrajuego. Se jugó dama B6 y se jugó torre de A a B1. Era muy interesante ya entrar en los juegos de artificio. Recordemos que el blanco, bueno, podría ser, tiene 5, 4, 7, 7 contra 7, estaría esto, que se entregaría una calidad a cambio de un peón, y entonces si torre F8 vendría este movimiento de 6 muy fuerte, con idea de alfil por caballo oportunamente, y dama por, y atacar, o alfil por caballo, peón por, y dama F5. Dama F5 es muy interesante. Así, jugadas así se amenazan. Y entonces, bueno, si el caballo se retira, se llevaría un ataque directo sobre el flanco rey. Si caballo de 7, dama F5, con un doble ataque hacia el mate en H7, hacia el caballo de D7. Bueno, esta posición es ganadora para el blanco, con esta entrega de calidad. Torre a B1 se jugó, quizás dama B7 ahora, mirando el peón central, se jugó caballo D7, y vino dama G4. Dama G4. Acá había una jugada más directa, que era la toma de la debilidad táctica en H7 para luego recuperar sobre la pieza en el aire.
la partida siguió dama G4 y el negro no llegó a esta posición nuevamente del bloqueo, sino que fue por F6, allí capturaron el C4 y ahora miraron en H7 y ahora el blanco sacrificó. Pudo haber jugado C4 ahora, optó por esta otra alternativa. Ahora no es lo mismo que antes, ya que no hay un ataque sobre H7. Y bueno, vamos a evaluar esta posición. El blanco tiene 7 peones contra 5 del negro, hay calidad de ventaja para el negro. Y bueno, E4 se juega, que está bien, dama D2. Bueno, esta no sé si fue el mejor movimiento. Quizás dama D1, dama D2 hubiese permitido la jugada E3 que no se efectuó. ¿Cuál es la idea? Que si F por E3, el negro dispone de caballo por D5 y a dama por caballo viene dama por E3 jaque, seguido de dama por alfil. Y si se hubiera retirado la dama, venía este jaque y luego el negro nuevamente logra el bloqueo y la posición es compleja. Bueno, rey G7 se jugó y el blanco debió haber jugado directo D6. D6 le daba excelentes perspectivas con el peón pasado y con una amenaza de alfil por caballo. Ahora E3 ya no es lo mismo que antes, porque ya no dispone de la misma variante, porque el alfil estaba defendido y se puede capturar el caballo en caso de caballo D5. Entonces allí directamente se manejaría sobre dos elementos, el peón pasado y también, si dama por peón, viene dama D4 jaque ganando la torre, y de lo contrario, el alfil sostiene el peón de B, apoyará luego el avance del peón a D7 y cortará las defensas sobre el peón de F7 con un próximo dama D5, por ejemplo, o dama F2. Entonces todo esto daba juego ganador, se jugó torre B4 y disponía el negro todavía de la posibilidad de contragolpear nuevamente con este movimiento. El tema de peón por peón y caballo por peón. Pero ahora disponía de esta intermedia y bueno, y se llegaría a este final, que parece que el negro va recuperando cosas, pero alfil por peón deja la posición favorable, algo favorable al blanco todavía. Pero E3 era el contrajuego. Dama C7 es una jugada perdedora, alfil por caballo, rey por C4. El blanco tiene dos peones por la calidad, pero hay una masa de peones que comienza a molestar, sobre todo este peón que obliga a la defensa pasiva, y ahora el rey mal ubicado hace que el blanco vaya avanzando los peones de una manera decisiva. El mal menor era este y se recupera la calidad. Acá hubiera habido mate, que no se hizo esta primera y se dio mate en la siguiente. Bueno, esta fue la partida de la mesa 1, Cabanillas y Peirano. Vamos a la mesa 2, en donde jugaron hijo y padre, Nicolás Álvarez de Malde con Arturo Álvarez de Malde. Bueno, vamos a la partida, que comenzó también con E4, respondida por E5, caballo F3, caballo C6 y la jugada alfil C4, la apertura italiana. El blanco eligió con D3 en vez de C3. Bueno, esta línea, la vieja variante canal, se daría con caballo C3 en vez de la jugada H3. Y en esa posición, una de las variantes justamente es jugar caballo D5, caballo A5, quiero decir, para eliminar el alfil de casillas blancas, sin importar la jugada caballo D5, que es una jugada temática porque está clavando. Esa clavada no es tan eficaz cuando el negro no haya enrocado corto, porque entonces va a ocurrir que se va a terminar jugando con C6, acá mismo, por ejemplo, ya que si caballo por caballo se toma de peón y entonces luego va a enrocar largo el negro y va a contraatacar sobre la columna G abierta. Esa sería la idea. Se va a eliminar el alfil de casillas blancas, se va a jugar dama E7, alfil E6 y enroque largo,
y por la columna G va a disponer de un buen contrajuego el negro. Entonces en la partida se jugó H3 y se empleó justamente ese mismo plan. H3 es una jugada quizás para evitar alfil G4, esta jugada es correcta, creo que directo hay que irse a B3, se dio jaque y se persiguió el alfil, y bueno, acá se eliminó el mismo. Bueno, la partida no tiene problemas el negro que dispone de la pareja de alfiles. Bueno, ahora se jugó con H6 y siguió con G5. Da la impresión que no es posible el sacrificio caballo por peón, no alcanza porque no se puede conectar con F4 ya que está el alfil, entonces se tiene que retirar el mismo, y ahora se fue con caballo H5 al negro. La otra opción es tener el peón liberado de la defensa y jugar algo así, por ejemplo. Este caso también el negro estaría excelente, hace unas jugadas preparatorias, se fue directo para acá y vino caballo H. Al tomar, me hubiera gustado más la toma de G en vez de E. Ante D4 se tomaría y el negro lograría contrajuego con la idea de alfil por H3 y oportunamente rey H8 y torre G8. El negro tiene una buena disposición de piezas a pesar de contar con una peor estructura de peones. Al tomar de peón E, el blanco contragolpea en el centro, ya que el peón E dejó la posibilidad de jugar D4 y ahora tenía el blanco D5 para responder al alfil B7 con caballo C3 tratando de lograr la casilla D5 para ese caballo. Tras caballo D7, el negro jugó G4. La otra opción era preparar la jugada F5. Con buen juego el negro que doblaría los peones y buscaría utilizar su pareja de alfiles. Contra G4 se tomó, la posición es muy reñida, me parece que para el negro, más que H5, que es un poco lento, es mejor dama F6 o rey H8 para colocar la torre en G8. H5, dama C2, H4, y ahora el blanco está sólido, entrelazó los caballos y ahora debería jugar por el centro. Ante el ataque lateral, este tipo de jugadas y fijar el flanco dama luego, me da la impresión que el blanco está bien. Pero bueno, jugó caballo H2. Ahora el negro me gustaba más mantener el alfil por esta diagonal. Ante esto vino dama D3, se va defendiendo con sangre fría el blanco, llevando la dama al flanco rey. Creo que lo hizo excelentemente. Ahora el negro lo mejor que tendría es tratar de abrir las diagonales con este juego, pero estaría bien el blanco atacando el peón de H y luego mirando si puede incorporar el caballo en G4. Vino dama G5 y acá me parece que cada vez el blanco va quedando mejor porque está cayendo el peón de H. Se jugó alfil dama H6, la otra era dama H5 y si bien se puede comer, el negro puede contragolpear por la columna, siempre dentro de lo favorable al blanco. En este otro caso se jugó dama H4, E5 era una buena alternativa, con un ataque en el centro. Bueno, vamos a ver cómo se dio esta partida. Acá queda con un peón de más, E5, peón por y torre por. Así fue la partida. Se doblaron de torre, había B4, se jugó torre G5, la partida es reñida, el negro puede jugar a 5, por ejemplo, pero se jugó alfil de 8, que no sé si es tan buena, ahora queda tocado el peón de F y el peón de A. Se fue alfil B6, A5 era otra. Bueno, acá se hizo B4, fijando las debilidades, atacando el peón de F4, rey F8 era 1, se fue con el alfil, ahora el blanco disponía de torre por A7, que no se hizo. Si alfil D6, torre D7 y después vendría D5. El blanco tendría una mejor posición. Se jugó torre A2, ahora alfil B8 debió haberse jugado. Se
jugó alfil D8 y nuevamente tenía torre por A7. El blanco ha tenido juego ganado todo este tiempo, e incluso como se dio la partida con este jaque, queda aún más ganado. Rey F6, torre por peón, la posición es de tres peones de más, se amenaza caballo G4, se evitó caballo G4, caballo H4 y alfil E2. Cuarto peón de más para el blanco, la posición está decidida. Se jugó torre F4, que fue un error. Está tocado el caballo de H4, pero esta jugada miraría el alfil de blancas y primero se defendería todo, y yo creo que de una manera o de otra se gana. Si alfil H, vendría G4. La torre clava porque se amenazaba G5, caballo F5, se ataca la torre, y después de esta jugada que se amenaza en caballo E4 mate, caballo por alfil mate. Si alfil por peón, caballo E4 mate. Si torre por peón, torre por alfil. Bueno, entonces la partida, la otra opción era bueno, se jugó así. No se jugó ahora. Se jugó así, alfil por H4. Estábamos en otra variante. A ver, faltaba ver alguna jugada. A ver, torre F4. Y se jugó alfil H4. A ver antes cómo era. Ah, acá. Torre E5 era. Torre E5. Y había otra jugada más, alfil D1. Y con F3 es ventaja decisiva porque se amenaza caballo G4 mate. Bueno, todo esto se decidía, pero bueno, se dejó esta pieza, este caballo, vino caballo G4, se cambió, la posición está equilibrada, hay 4 peones por la pieza, y acá, por ejemplo, se puede jugar F3, salvando el mate, pero el blanco se ha distraído por un momento y recibió mate en una, dando vuelta el resultado de la partida. Habría que ver cómo estaba a esta altura el tiempo, ¿no? Vamos a ver ahora otra partida entre Laureano López contra Mateo Stornelli. Vamos a ver, esto comenzó con una Ruy López directamente. Vamos a la Ruy López. La variante Steinitz con D6. Acá la jugada que mantiene la atención es D4. Se jugó alfil por C6. Bueno, y es la lucha de caballo contra alfil. El blanco pudo haber jugado torre E1 para buscar D4 y si C5, C3 para jugar D4, pero también el negro desdoblaría sus peones. Se jugó en la partida con D3, siguió el negro con alfil G4. Acá lo que el negro debe hacer rápido es enrocar y vendría caballo D7, pero alfil G4, alfil E3 se jugó. H3 es buena porque el negro tiene que decidir o sigue clavando con alfil H5 o se va de diagonal, se va a la diagonal, y eso podría hacer llevar a que en un momento el blanco pueda disponer de D4. Bueno, alfil E3, alfil E7 habría que jugar. D5, parece que el negro se está anticipando a abrir el juego cuando tiene desventaja en el desarrollo. Me parece que el blanco está bien, H3, y bueno, si el alfil se retira a G4, vendría a H5, vendría G4 seguido de caballo por E5. Así que cambió y quedó ahora sin la pareja de alfiles el negro. Debió haber jugado alfil E7, manteniéndola en una partida un poco inferior, pero D4 es una mala jugada estratégica, porque ahora la jugada alfil G5 es fuerte, porque ante H6, alfil E7 también viene alfil por caballo, pero H6 está más agravado por los peones doblados que no se hicieron con la captura, y se daría un final de caballo mejor que alfil, por los peones fijados en negras y el alfil malo. Eso sería una clara ventaja posicional para el blanco. Se jugó alfil H4,
alfil E7, y ahora después también tendría ese mismo final, pero sin los peones doblados, de caballo mejor que alfil. Entonces se jugó caballo D2, se jugó enroque. Otra opción era retirar el caballo para cambiar el alfil malo por el alfil bueno, pero el blanco podría disponer de esta jugada. Parecido a cómo se dio en la partida, que fue exactamente esta formación, en vez de alfil de 6, que tal vez era un poco mejor, el blanco pudo haber, acá hay que preparar desde luego F4. Una opción era jugar dama G4 y a dama E7 F4. Y se puede derivar a esta formación que me hace acordar algunos finales de capa blanca, con la torre que puede pasar por la línea. Aparece por la columna, pero se traspasa la línea, porque el blanco tiene mejor estructura de peones y jugaría sobre la séptima y sobre F7 sobre todo. En la partida tuvo otra preparación, también para jugar F4 también, llega a F4, pero ahora al menos el negro podría haber cambiado su alfil malo y jugar F6, lo cual tendría una defensa mucho más tenaz. En la partida se jugó de este modo, el blanco jugó así. Pudo haber jugado más cristalinamente, tocando en F7 y luego llevando un ataque sobre el peón central con caballo B3, con una clara ventaja del blanco. En la partida se jugó caballo D2, caballo D5, empieza algún juego de artificio especulando con la clavada, y caballo F3. Tras dama jaque, se perdió la oportunidad del blanco de ganar un peón con dama F2. ¿Cuál es la diferencia? Que con dama por dama, caballo por dama, se toca la torre y se logra defender el peón. Con la jugada dama F2, se ataca la dama y ante el cambio queda defendido el peón de C2, se amenaza el caballo y se amenaza el peón de D4. Esto hubiera ganado un peón. Entonces dama E3 se jugó, dama por E3, se defendió todo, y acá el blanco tenía fuertes jugadas C3 para restar el punto de apoyo del peón del caballo, y bueno, esto lograba en clara ventaja. B4 no es tan fuerte, porque el negro pudo haber respondido capturando ese peón y luego retirado el caballo, especulando con la torre en el aire. La partida siguió torre a D8 y ante la captura de este nuevo peón se le resta el apoyo al caballo, quedando el blanco con dos peones de ventaja. Ahora el negro juega bien toda esta parte porque empieza a avanzar su masa de peones. Y acá el blanco no juega del todo preciso, ya que con esta jugada sostenía con claridad todos los peones. Se jugó esta amenaza directa, pero ahora el blanco va a perder el peón de A2. Quizás en este momento una idea sería tratar de valorizar los peones más avanzados con esta variante, para entrar en séptima. Y acá logra recuperar todo, pero termina sumando otro peón y logrado la séptima línea hubiera ganado con claridad. Se jugó rey H2, se comió el peón, estamos 6 contra 5, y acá es más difícil, pero me parece que el blanco con este juego sencillo de incorporar el rey para defender el peón central lograría la ventaja ganadora. Pero bueno, se jugó D5 ofreciendo alguna chance de resistencia. En rey F7 me parecía que era el mejor, porque el rey debe intervenir necesariamente en el final en el juego. Es importante la activación del rey. Acá se jugó con la torre y en realidad el blanco hizo caso, defendiendo cuando tenía la posibilidad de hacer un movimiento táctico que hubiera permitido recuperar al negro el peón, pero queda el rey negro cortado y ahora aparece este peón pasado que recién ahí es apoyado para avanzar inevitablemente y corona, y ante esto se retira y la coronación es un hecho, salvo que entregue la torre. Entonces vamos a ver cómo fue la partida.
se jugó torre E3 y ofreció ya una resistencia mayor. Con rey F7 se lograba. Esto para atacar el peón, viene el peón pasado, torre D3, y acá es un error decisivo A5. Rey F7 era la que ponía una mayor tenacidad y llega a bloquear, pero el blanco igual dispone de este tipo de juego y va a quedar mejor. Rey E5, torre H7, y va a generar ese final con el peón H libre, aunque hay que jugarlo, no es fácil ganar ese final, el final de torres. Entonces se jugó de este modo y esto está totalmente perdido. Está totalmente perdido porque el peón llega a la séptima línea. Es más, debió haber jugado así directamente y definido de inmediato el juego, ganando. Bueno, se jugó rey G3 y esto es un poco más difícil porque, bueno, ahora queda cortado el rey. Ahora debió haber sido más fácil el rey a F4 ante torre A8, E5, sin importar el jaque, sin importar que te coman el peón, porque ahí vuelve para coronar el peón y vuelve el rey cayendo el peón central y definiendo el juego en un final de peones, si fuera necesario, capturando todos los peones del flanco rey. En la partida se jugó rey H4 y acá es como que se empezó a dudar cómo ganar con blancas, ¿no? Pero acá encuentran este plan, que el plan era torre E6, rey por peón, torre por G6, y luego se va a terminar ganando los dos peones libres, más la torre contra torre y rey. Está totalmente ganado. Pero se comete un error y el negro no aprovecha su oportunidad para salvar el juego. Se salvaba con torre jaque, ya que el plan de torre 8 es conocido, torre por torre, peón por torre, pero si damos jaque, después se cae el peón y no se llega a atacar ni a comer los peones del flanco rey, ya que si torre H8 viene H5, y si torre G8 viene la jugada, por ejemplo, torre A6. Bueno, esto hubiera sido tablas. Se jugó de este modo y se comió la torre y el blanco ganó. Bueno, vamos a ver la partida entre Mariano Corsi y Alfredo Kenny. Fue una defensa siciliana con la variante jaque de alfil, tipo Rosolimo, caballo C6, y el blanco acá dispone de enroque como la mejor jugada, o D4. Se jugó caballo C3 a 6. Bueno, en estos casos, no sé si A6 es la correcta, alfil D7 era mejor. Ahora está esta estructura de peones debilitada, que no entró el blanco, seguido de D5, molestando el desarrollo del caballo. Si el negro llegara a jugar con D5, luego se va a tratar de buscar una estructura con D3, caballo A4, B3 y alfil A3, tipo los peones doblados de la ninso-india. Pero esto no se dio, retrocedió el alfil y eso es un grave error porque queda el alfil copado. Si alfil B3, C4. Entonces se sacrifica por dos peones. Ahora el negro debe jugar alfil D7, desclavando y olvidándose de ese problema, porque acá siempre está el problema de un D4. No se puede hacer directo porque viene jaque de dama 5, seguido de dama por alfil. Se jugó B3, caballo F6, alfil B2, caballo por E4, no está mal eso, pero ahora el negro debe desarrollar, volvió con el caballo, se puede hacer E6 y a D4, D5 para evitar D5 del blanco, y bueno, se llega en este caso a enrocar y el negro gana con su pieza de más. Caballo F6, caballo G5, si D4 también era E6, caballo G5, H6, caballo vuelve, y acá debió haber jugado E5, seguido de alfil E7, G6, D4, ahí empiezan a venir algunos problemas para el negro, que debió haber jugado D5 evitado
D5 del blanco. Esto permitió la recuperación de la pieza. Bueno, se recuperó la pieza y la posición está equilibrada. Torre 1, torre 8, C4. Bueno, debilita el peón de B3, pero trata de reforzar el centro. E5. Logra el centro, pero debilita D6. Caballo D2. D5 me pareció mala. Torre, había que empezar a presionar el peón retrasado y el blanco pudo haber ido hacia la casilla D5. La posición es equilibrada. Esto era así, se jugó D5, pero eso pierde un peón, pierde el peón central que el blanco pudo haber tomado de alfil de mejor manera. Tomó de torre, si se iba de torre presionando en D2, libera la diagonal del alfil sobre la torre, era mejor. Al tomar, permite ahora este cambio y el blanco dispone del peón de más sin inconveniente. Estos cambios favorecen al blanco y ahora evitó la entrada de caballo, se dio un aire para evitar el mate pasillo, y ahora dama F3 hubiera peleado un poco más, caballo F6 se jugó, dama por peón, ya hay dos peones de ventaja, la posición está ganada. Creo que lo más directo sería ya valorizar su peón pasado, y ante esta jugada se iría de torre y llevaría el peón al menos hasta la séptima línea. Ahí ya hay que ver la forma de terminar de ganar, por ejemplo, para coronar, y después viene caballo B5. Una maniobra así llevaría al triunfo fácil. Se jugó B4 y dispuso el negro de esta jugada signo de admiración, que logró complicar y de hecho ganó el negro. Pero la jugada era torre de 1, y llegar a este final ya es más comprometido, a pesar de los dos peones de más, por una serie de jaques que daría, y para ganar hay que ir con el rey al medio del tablero. Y después seguirían avanzando los peones, pero habría un compromiso de perpetuos o de caballo de 4. Bueno, habría que pasar por eso para intentar ganar. La jugada de dama C3 comprometió. Debió haber previsto antes con el avance del peón A directo. Entonces ahí, bueno, cometió este serio error que le costó la torre y bueno, vamos a ver rápido, ya se revirtió la situación y excelente jugada para terminar dando un mate inevitable. Aquí se daba mate con dama F1, rey se va y se daría mate de caballo. Y en la partida se dio otro mate similar, se jugó caballo G5, rey se fue, jaque, cubrió y un mate de dama muy pintoresco. Bueno, vamos a ver por último la partida Vicente Kenny contra Luis Palacios, que comenzó con E4 y fue una defensa Pirc con la jugada D6. Acá se suele jugar D4, pero el blanco jugó de este modo y se traspuso a la Pirc normal. Bueno, con la variante sólida de caballo F3. Aquí entonces lo lógico es desarrollar el alfil para enrocar. Y el blanco dispone de sus dos peones en el centro contra ninguno del negro, que va a buscar en el futuro reaccionar o con E5 o con C5. Pero el blanco tiene preponderancia. No hay que hacer esta jugada prematuramente, porque entonces no se logra nada. Eso hay que hacerlo en el momento que están todas las piezas puestas para atacar, centralizadas, porque aquí se rompe el centro. Y acá debió haber tomado de caballo, porque dispondría de un peón en el centro contra ninguno del negro. Antes tenía dos peones en el centro el blanco, pero al tomar de peón desapareció el centro, se cambió las damas, y ahora el centro del blanco está muy débil, está atacado dos veces, y ahora debió haber hecho alfil F4, sosteniendo, y ante un nuevo ataque llega justo a clavar. Alfil C4, bueno, no defendió el peón, fue capturado, y bueno, y la jugada caballo por el 5, habría que jugar B3, es otro serio error porque ahora el negro disponía de caballo por caballo jaque seguido de la ganancia de torre.
pero jugó caballo por alfil, ganó una pieza, pero el blanco pudo haber hecho torre B1, con una pieza en vez de una torre. Acá se ganó una torre entera. Acá hay que jugar C3 para intentar ver si se puede atrapar ese alfil. Desde ya ahora ya la partida se ganó con toda esta simplificación. Yo lo que digo de esta partida, que la vemos rápida, es que el negro siempre cuando logra ventaja material conviene simplificar. ¿Y cómo sería simplificar? Bueno, aquí alfil por caballo. Aunque no es la jugada que dice el módulo, jugar un B6, yo digo simplificar y llevar la torre para jugar torre D4. Si se retira la torre, le comemos en C4. Y si no, seguimos cambiando todas las piezas hasta que quede el caballo solo de él. Y si logramos cambiarlo por un caballo nuestro, mejor aún. O sea, cambiarle todas las piezas grandes al rival. Acá alfil por caballo hubiera sido el mejor tema, porque luego colocamos la torre, que como tiene dos torres el negro, se puede duplicar. El otro no va a poder defender el peón, cuando ya tiene piezas de menos. Es apuntar y comer en un momento determinado. Es algo así. Bueno, acá mismo terminó cambiando el blanco, el negro amenazaba el mate pasillo. Podemos ver algún tema táctico que se presentó. Si se iba, le ganaba el peón, salvo que cambie. Y cuando tapó de caballo, era alfil C4. Hubiera ganado el caballo. Bueno, se fue, se dobló. Acá alfil C4 de vuelta. Bueno, fueron comiendo piezas. Y acá la forma de ganar más pintoresca, aparte de torre por torre, que cambiaba la torre, era ganar la torre clavada. Le ganaba todas las piezas. De esta manera se puede hacer torre por caballo acá en el método de la simplificación y le quitas la última pieza. Pero bueno, no es necesario. Ahora se empiezan a avanzar el peón pasado y bueno, van en masa los peones y abandonan las blancas. Bueno, espero que les haya gustado los comentarios. Para mañana ya tenemos prevista la anteúltima ronda del torneo, que está muy reñida el primer puesto. Hay dos punteros y bueno, se promete ya entrar en la etapa de definiciones. Bueno, muchas gracias.